Este material se corresponde a la parte 5 del trabajo práctico de la materia Introducción a la Ingeniería Industrial. Planeamiento, programación y control de la producción. En este esquema vemos nuevamente varios de los campos de aplicación del ingeniero industrial, de los cuales algunos ya los hemos abarcado en partes anteriores del trabajo y hoy conversaremos sobre planificación y control. Recordando la estructura del trabajo práctico, nos encontramos en la parte 5. Empecemos por una breve definición genérica de los conceptos de planificación, programación y control. Planificar es definir una sucesión de tareas para alcanzar un objetivo. Por ejemplo, el plan de la carrera indica una sucesión de materias que deben cursarse y aprobarse para recibirse de ingenieros industriales. En el esquema se ve lo que ocurre en las empresas, donde el sector de planificación es el intermediario entre la tensión que se genera entre el área comercial, que quiere maximizar ingresos y podría querer tener mucho material de un montón de variedades para vender, y el área de operaciones o producción, que busca minimizar costos, produciendo en grandes tiradas y en el momento adecuado, en las máquinas más productivas, etc. Siguiendo con las definiciones, programar es definir en qué momento voy a hacer cada tarea definida en la planificación. En el ejemplo de nuestra carrera, programar sería definir mi cuatrimestre, es decir, para las materias que planifiqué hacer en un determinado cuatrimestre, ya elegir la cátedra, con lo cual tengo definido los horarios y cómo será una semana tipo de ese cuatrimestre. Controlar es verificar cómo vengo cumpliendo mi programa y si podré cumplir el plan. Si hay una materia que no estoy cursando correctamente, tendré que programarla para el siguiente cuatrimestre o bien rendirla libre. Acá tenemos la definición de planificación ya aplicada a la tarea que podríamos realizar como ingenieros industriales. Se trata de una tarea sistemática, es decir, que se repite periódicamente, en general mensualmente, donde el planificador recibe la información del pronóstico de ventas previsto por el área comercial para los próximos meses y a partir de esa información y algunos parámetros o restricciones, define el plan de producción para el área industrial y las órdenes de compra para los proveedores. En esta diapositiva se leen los datos necesarios para planificar, que serían los inputs del área comercial, es decir, cuánto piensan vender y cuándo, y por otro lado, otros datos o restricciones. En cuanto a almacén, hay que considerar los stocks actuales y la política de inventarios que tiene la empresa. También los lead times o tiempos de aprovisionamiento que tienen los proveedores para entregar una cierta materia prima o insumo. En producto están los datos de lo que se necesita para fabricar el producto que se quiere vender, desde materia prima, tiempos de máquina necesarios, mano de obra, etc. Es la receta del producto. En costos están los costos asociados a la fabricación del producto. Este dato también lo maneja la gente de planificación para decidir, por ejemplo, si tiene 2 proveedores para la misma materia prima y porque además es información que también termina revisando junto al sector de costos. Y por último tenemos los equipos, que es un dato de lo que se tiene a disposición en la empresa para la fabricación de los distintos productos. Acá hay un ejemplo muy sencillo de una empresa que fabrica panes para que puedan ver de qué estamos hablando. En esta diapositiva vemos la misma información en forma de esquema. A la izquierda están todos los inputs que recibe el sector de programación para definir un plan de producción que se resume en 2 grandes grupos de documentos: las órdenes de compra para los distintos proveedores y las órdenes de fabricación de los distintos productos para el sector de producción de la empresa. Todo este procedimiento sistemático que se realiza en general mensualmente en las empresas medianas y grandes se realiza utilizando un software que se llama MRP o Material Request Planning. Esta herramienta ha ido evolucionando y hoy se usan más los ERP, que significa Enterprise Resource Planning, y que además de pensar en las necesidades de materiales para producir, ya involucra otras áreas de toda la empresa como almacenamiento, recursos humanos, finanzas, etc.
Acá tenemos la definición de programación ya aplicada a la tarea que podríamos realizar como ingenieros industriales. Verán que de la planificación mensual, que indica que tengo que producir y para cuándo dentro del mes, se genera un plan mensual hora por hora indicando qué se fabricará en cada máquina y con qué mano de obra, materia prima e insumos. Una buena programación busca optimizar los costos usando de la mejor forma todos los recursos y sobre todo cumpliendo con los plazos establecidos en el plan. El programador tiene muy en cuenta la productividad de cada equipo, es decir, cuántas unidades por hora puede hacer cada máquina o línea de producción. Y acá tenemos la definición de control de la producción, que también es algo que realiza el programador, revisando que producción haya podido cumplir lo que ellos programaron, y si no, deberán reprogramar lo que faltó para la semana siguiente. En esta diapositiva hay un ejemplo de planificación. Se ven en las columnas los días u horarios y en el eje vertical pueden aparecer las máquinas, las operaciones o bien los operarios. Este dato muestra qué operación se realizará cada día en función al proceso y a la productividad de cada operación, es decir, cuántas piezas por hora realiza cada operación. Este segundo ejemplo muestra nuevamente el día de la semana en las columnas, y en cada fila de la tabla vemos las distintas máquinas y qué operario estará trabajando en la misma. Este tercer ejemplo muestra un caso de examen donde una empresa que hace ensalada de fruta tiene 5 etapas en su proceso con distintas capacidades y algunos datos ya determinados porque se han definido las máquinas. En función a todos esos datos, se puede programar un día de trabajo en la tabla de abajo a la derecha que indica en la primera fila las horas de trabajo y en cada una de las siguientes filas la operación a realizar y quién la realiza. Cada operario sabe lo que tiene que hacer a cada hora para producir diariamente 100 ensaladas por día, que asumimos era el plan de producción. Para terminar con este tema, hablaremos brevemente de la teoría de las restricciones. Hemos mencionado que para planificar y también para programar hay que respetar las restricciones. Existen restricciones físicas y restricciones políticas. Las primeras son generadas por elementos tangibles o físicos de nuestro sistema productivo, como pueden ser las materias primas, las operaciones o bien el mercado. Ejemplos pueden ser los tiempos de entrega largo de una materia prima, una capacidad máxima de un equipo de producción o bien un mercado que compra menos producto de alguna variedad. En cuanto a las restricciones políticas, son externas al sistema productivo pero afectan a mi sistema. Pueden ser, por ejemplo, condiciones de venta como la entrega inmediata que obligue a siempre tener stock de producto o alguna norma que, por ejemplo, no me permita trabajar horas extras o en ciertos horarios del día. Todas estas restricciones estarán afectando el trabajo de planificación y programación. La tecnología de producción optimizada es una teoría cuya estructura se basa en la separación de operaciones de un proceso en cuello de botella o de no embotellamiento las que no lo son. La desarrolló Goldratt, que más tarde dio lugar al surgimiento de la teoría de las restricciones. La restricción es el cuello de botella y todo el sistema productivo puede alcanzar como máximo esa capacidad. Es por eso que para mejorar la producción del sistema tengo que trabajar en eliminar esa restricción, ya sea física o política. Goldratt escribió una novela acerca de su teoría que es un bestseller y recomendamos leer porque además de ser entretenida es un excelente libro de management y de mejora continua que contiene mucha ingeniería industrial. El libro se llama La Meta. La teoría de las restricciones es un ejemplo de mejora continua donde se dan cíclicamente las etapas de identificación de la restricción o cuello de botella, se analizan todas las opciones posibles para eliminar la restricción, algunas opciones pueden ser más sencillas que otras. Luego se elige la mejor opción y se asigna todos los recursos necesarios para por último elevar la restricción y que esa etapa ya no sea el cuello de botella. Para seguir mejorando se repite el ciclo. En esta diapositiva vemos un ejemplo ilustrado del concepto de cuello de botella donde entenderán fácilmente que la máxima producción de latas es de 2 por hora de la tercera etapa, aunque las otras etapas puedan ir más rápido. La consigna de esta parte del trabajo práctico es la que se lee en la diapositiva. Deben planificar,
definir el cuello de botella de vuestro proceso y poder programar una semana de producción. De esta etapa del proceso pueden llegar a evidenciar el desbalanceo de la línea cuando las etapas tienen capacidades muy diferentes e identificar la necesidad de cambiar algún equipamiento respecto a lo definido en la parte 3 del trabajo práctico.